Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde las grandes obras literarias cobran vida a través de la narración. Hoy, les traemos un relato profundamente humano y conmovedor, Los extraviados de Anton Chejov. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos los matices de la soledad, el desconcierto y la incomunicación entre seres humanos, como solo Chejov sabe hacerlo. Si te apasiona la literatura profunda y las historias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, este es el lugar perfecto para ti. Antes de sumergirnos en esta obra, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este contenido y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Ahora, acompáñame en este viaje a través de Los extraviados. Escucharemos juntos cómo los personajes luchan por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parece ser indiferente. A medida que avanzamos, descubrirás cómo cada episodio revela más capas de la complejidad humana, llevándonos a una reflexión más profunda sobre las relaciones y el sentido de pertenencia. Capítulo 1. El sol, ya bajo en el horizonte, teñía de un dorado suave las aceras, mientras la ciudad, como una masa de cuerpos sin alma, continuaba su marcha constante. Las sombras se alargaban, fundiéndose con las personas que caminaban apuradas, cada una atrapada en su propio mundo, sus pensamientos y preocupaciones a menudo invisibles para los demás. Pero, en ese mar de indifference, dos almas solitarias se cruzaban sin que lo supieran. Ambos vivían una vida aparentemente plena, rodeados de conocidos, pero dentro de ellos existía un vacío profundo, un hueco emocional del que no podían deshacerse. Elena, una joven que había sido educada en la rutina de las normas sociales, caminaba lentamente por el parque, sin prisa, como si cada paso fuera un intento por entender su propio ser. Su mente estaba tan alejada de la gente que pasaba a su alrededor como lo estaba el sol de su corazón. Una mujer que no sabe lo que quiere, pensó el hombre que la observaba desde una banca cercana. Su rostro mostraba las huellas de una vida ya demasiado vivida, con los ojos cansados pero profundamente observadores. Por un instante, sus miradas se cruzaron, pero no fue más que un fugaz encuentro de ojos. Elena no se atrevió a sostener la mirada, y el hombre, igualmente cauteloso, desvió la suya en un acto de autoprotección. Los dos sentían el mismo peso de la soledad, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a admitirlo. Ambos caminaban por la vida con la misma máscara, la que les permitía ocultar su vulnerabilidad detrás de una falsa apariencia de independencia. Pero dentro de ellos, algo pedía a gritos ser escuchado, una necesidad que se manifestaba en cada uno de sus movimientos, aunque nadie más pudiera percibirla. Y como si una pared invisible se levantara entre ellos, ambos continuaron su camino sin volver a mirarse. Un instante fugaz había pasado, pero en ese mismo instante algo se había roto. Algo que ninguno de los dos sabía exactamente cómo reconstruir. El hombre volvió la vista hacia el horizonte, pero su mente ya estaba más allá de los árboles y las sombras. Se preguntaba si esa breve conexión con Elena era solo una fantasía de su imaginación. ¿Por qué los hombres y las mujeres parecen tan distantes cuando, en realidad, solo desean lo mismo? Reflexionó para sí mismo mientras se hundían los pensamientos que siempre lo atormentaban. La incapacidad de acercarse a alguien, de cruzar la línea invisible que separa a las personas, lo dejaba vacío, como si todos los días fueran un intento fallido de conectarse con el mundo. Por otro lado, Elena, que había continuado su caminata con el rostro vuelto hacia el suelo, sintió un extraño cosquilleo en su pecho, algo que la hizo sentirse ligeramente incómoda. Había algo en la presencia del hombre que le resultaba familiar, como si su propia soledad le hubiera hablado en el momento en que sus miradas se encontraron. Pero, ¿qué hacer con esa sensación? ¿Cómo podía alguien tan distinto a ella entender lo que llevaba dentro? Y mientras ella caminaba, sus pensamientos volaban en todas direcciones, sin encontrar descanso. Se sentó en una banca del parque, con los ojos fijos en la tierra, mientras su mente se deslizaba entre recuerdos y temores, entre lo que había sido y lo que podría ser. En ese momento, los dos personajes parecían estar buscando lo mismo, pero sus miedos les impedían alcanzarse. Elena, atrapada en su propio mundo interior, sentía que cualquier intento de comunicarse con los demás estaba destinado al fracaso. El hombre, por su parte, estaba tan acostumbrado a la soledad que había aprendido a verla como una amiga fiel, a pesar de que en el fondo sabía que era su peor enemigo. Los dos compartían un vacío, pero ninguno de ellos entendía que la verdadera conexión no se encontraba en el exterior, sino en su disposición a abrirse. El hombre la observó durante un largo rato,
preguntándose si algún día sería capaz de hablar con alguien sin el miedo que lo paralizaba. ¿Será que alguna vez seré capaz de cruzar esa línea invisible entre dos almas?, pensó. Y como si el destino le respondiera, Elena se levantó de la banca y siguió caminando, sus pasos resonando en la quietud de la tarde. El encuentro, aunque fugaz, había dejado una marca en ambos. Se habían mirado, sí, pero no se habían visto realmente. Habían estado cerca, pero no se habían tocado. La vida continuaba, pero las vidas de los dos personajes habían cambiado en ese breve instante. Habían sido dos extraños que compartían el mismo espacio y el mismo vacío, pero a pesar de la cercanía física, seguían siendo tan distantes como si estuvieran en mundos diferentes. Y, mientras ambos seguían sus caminos por separado, el silencio que los rodeaba se hacía más pesado. El encuentro había sido tan breve que incluso ellos mismos empezaban a dudar de si realmente había sucedido. Pero algo en su interior les decía que sí, que algo se había alterado, algo que aún no sabían cómo comprender. Este primer capítulo marca el tono de la obra, un reflejo de cómo la incomunicación y el miedo al rechazo construyen barreras invisibles entre los seres humanos. Los personajes, atrapados en sus propios miedos y expectativas, no son capaces de cruzar la distancia que los separa, ni de comprender el profundo deseo de conexión que comparten. La soledad, que se presenta en diversas formas, es la gran protagonista de este relato, y será la lucha interna de los personajes la que los llevará a enfrentarse a ella, o a sucumbir a sus garras. Capítulo 2. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma que contrastaba con la ansiedad que había marcado la tarde anterior. La ciudad despertaba lentamente, el sonido del tráfico comenzaba a mezclar el murmullo de las voces, y las primeras luces del día iluminaban las calles, que ahora parecían más vacías y menos acogedoras. Elena caminaba hacia su trabajo como siempre, su paso mecánico y sin emoción, pero en su mente, los ecos del encuentro del día anterior seguían resonando. Aquel hombre, desconocido para ella, había invadido su pensamiento de una manera inesperada, como si la brecha que existía entre ellos tuviera una importancia que no podía entender. En el tren, mientras viajaba hacia su destino, Elena se perdió en la multitud de rostros anónimos que la rodeaban. Todos parecían tener un lugar al que ir, un propósito, una misión. Sin embargo, ella no se sentía parte de esa masa. Su vida, aunque aparentemente normal, era un vacío donde no encontraba el sentido de las interacciones humanas. A menudo, se preguntaba si algún día podría superar esa sensación de ser una espectadora de su propia existencia. Pensaba en él, en cómo su rostro, marcado por la fatiga de los años, la había mirado sin decir una palabra. La miraba de una forma que parecía preguntar algo que ella no sabía cómo responder. Por otro lado, el hombre del parque, cuyo nombre aún desconocemos, también había despertado con una sensación extraña, un malestar interno que no lograba descifrar. En su mente, las imágenes de la joven con la que había cruzado miradas se habían repetido incesantemente durante toda la noche. Pero, como él mismo sabía, no era una novedad que la soledad lo hablara con voces constantes. Sin embargo, algo en Elena había sido diferente. Había algo en su fragilidad, en su incertidumbre, que lo había tocado de una manera profunda. Es extraño, pensó, cómo uno puede vivir tanto tiempo y sentir que nunca ha tocado el alma de otro ser humano. Hoy, sin embargo, sentí algo como una conexión, aunque fuera apenas un susurro. Pero ¿qué se hace con algo tan efímero, tan intangible? Esa mañana, se encontró frente a la ventana de su habitación, observando el mismo paisaje gris que había visto tantas veces. Las calles, las casas, las personas que caminaban sin cesar, todos parecían ser parte de una coreografía que él no entendía. Como siempre, se sentó a su mesa, pero no podía concentrarse en su trabajo. Los pensamientos sobre la joven le daban vueltas en la cabeza, haciéndole preguntarse qué hubiera pasado si hubiese hecho algo diferente, si se hubiera acercado, si hubiera hablado. Pero la duda siempre estaba ahí, tan fuerte como un muro. La falta de coraje lo había paralizado una vez más, y ahora no sabía cómo salir de esa prisión de dudas. Quizá no hay nada que hacer. Quizá la vida es solo una sucesión de encuentros fallidos que nos enseñan que es mejor estar solo. Sin embargo, la paradoja de la vida era que, a pesar de todo, tanto él como Elena seguían buscando algo, aunque no supieran qué. Ambos sentían que algo faltaba, algo que no podían describir, pero que los llevaba a vagar por la vida buscando respuestas que no estaban en ningún lado.
En ese sentido, la ciudad les ofrecía un espacio donde las almas solitarias podían encontrar consuelo, aunque fuera efímero. Sin embargo, las barreras invisibles que ambos se imponían seguían estando presentes, y sin una verdadera conversación, cualquier intento de comprensión era en vano. Elena llegó a su trabajo, un espacio que conocía bien, pero que no le ofrecía satisfacción. Todos los días eran iguales, llenos de tareas repetitivas que apenas le permitían pensar. La rutina, aunque cómoda, la mantenía atrapada en una vida sin cambios, en la que las personas que la rodeaban parecían estar tan ausentes como ella misma. Durante horas, su mente volvía al encuentro del día anterior, sin poder comprender por qué algo tan simple podía dejarla tan inquieta. Era un simple cruce de miradas, pensé. Pero, ¿por qué lo recordaba con tanta intensidad? La vida, después de todo, es solo una sucesión de momentos que no pueden repetirse. Y ese momento, con él, fue tan breve, pero aún así se quedaba conmigo. Tal vez era esa incomunicación la que me molestaba tanto, ese hecho de que nunca dijimos nada. Las palabras no fueron necesarias, pero, ¿acaso son siempre innecesarias? El hombre, por su parte, encontró refugio en una pequeña cafetería. Al igual que Elena, él también trataba de llenar su vacío, pero las conversaciones superficiales con los camareros no lograban apaciguar su deseo de encontrar algo más profundo. De nuevo, sus pensamientos se dirigieron a Elena, y se preguntó si, al igual que él, ella también sentiría esa misma frustración, ese mismo deseo reprimido de conectar con otro ser humano. Quizá ambos estamos en la misma búsqueda, pero la pregunta es, ¿cómo encontrar lo que ni siquiera sabemos que estamos buscando? No puedo acercarme a ella, no puedo hablarle, no puedo hacer que entienda lo que siento, porque ni siquiera yo entiendo lo que siento. El hecho de que no pudieran encontrarse de manera plena se convirtió en un símbolo de su lucha interna. Ambos estaban atrapados en sus propios laberintos, buscando algo que no sabían cómo identificar. La vida les había dado una oportunidad de conectar, pero los miedos, las dudas y la incomunicación los mantenían a una distancia que parecía imposible de salvar. Aunque ninguno de los dos podía verbalizarlo, ambos sentían que algo se les escapaba, algo que no podían atrapar ni con sus palabras, ni con sus gestos. Pero la lucha por encontrar ese algo continuaba, tanto para Elena como para el hombre del parque. Y, mientras todo a su alrededor seguía su curso, ellos dos seguían buscando, sin saber que su búsqueda no terminaría hasta que decidieran enfrentarse a sus propios miedos y superaran las barreras que ellos mismos habían construido. Capítulo 3. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del pequeño apartamento de Elena, creando sombras suaves sobre los muebles y el suelo de madera que reflejaba un brillo cálido. Como cada día, se encontraba frente a su escritorio, pero su mente no podía concentrarse en el trabajo. Los papeles, los informes y las tareas parecían difusos, como si su importancia se hubiera desvanecido frente a algo mucho más intenso que se estaba desarrollando dentro de ella. Su rostro. No dejaba de verlo, como si hubiese quedado grabado en mi memoria. Ese hombre que había cruzado mi camino por un segundo, había tocado algo profundo dentro de mí, algo que ni yo misma entendía. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué? ¿Qué había en él que me hacía sentir tan inquieta? A lo largo de la tarde, los recuerdos del encuentro del día anterior se mezclaban con su rutina diaria, como una melodía persistente que no lograba desaparecer. Su mente volvía una y otra vez a esa mirada, a la forma en que el desconocido parecía haber penetrado en su alma sin palabras, sin gestos. Solo había sido un encuentro fugaz, pero su impacto no la dejaba en paz. Era tan sencillo, tan cotidiano, y sin embargo, todo en él parecía diferente. Como si todo lo que había visto hasta ahora fuera parte de un mundo paralelo, y él, por un momento, me había traído de vuelta a la realidad. Elena pensaba en cómo sus días se habían sucedido sin ningún cambio notable. Siempre la misma rutina, levantarse, ir al trabajo, regresar a casa, y sumergirse en la soledad de su apartamento. Pero el encuentro en el parque había sido como una grieta en ese ciclo, algo que no había anticipado y que no sabía cómo manejar. Sin embargo, había una parte de ella que no podía ignorar, una parte que le susurraba que debía hacer algo con esos sentimientos. Tal vez era una oportunidad de cambiar, de ir más allá de la monotonía que había estado viviendo. Pero la duda y el temor de no saber cómo reaccionar ante lo desconocido la mantenían cautiva. ¿Y si todo esto no es más que una fantasía? ¿Y si no hay nada detrás de esa mirada, más que una simple coincidencia?
Pero si es solo eso, ¿por qué sigue rondando en mi cabeza como si fuera la clave de algo importante? Por otro lado, el hombre del parque también se encontraba atrapado en sus propios pensamientos. Ese rostro joven, lleno de dudas y de una tristeza silenciosa, había comenzado a ocupar un espacio en su mente, un espacio que no podía llenar con nada más. Lo que había comenzado como una simple observación había crecido, como una flor en su conciencia, que le pedía atención y reflexión. Quizá ella, al igual que yo, se siente vacía. Quizá ese cruce de miradas fue el único momento real en sus días. En nuestros días. Pero, ¿cómo acercarse a alguien así? ¿Cómo romper ese silencio que parece envolvernos a todos en esta ciudad? El hombre, al igual que Elena, se encontraba atrapado en una rutina que no lo llenaba. Se levantaba, cumplía con sus tareas y se sumergía en la melancolía que lo acompañaba desde hacía años. Pero algo en esa joven lo había hecho cuestionarse a sí mismo, cuestionar su vida, sus decisiones. Durante toda su jornada, pensaba en lo que pudo haber hecho diferente, en cómo podría haber hablado con ella, haberle ofrecido algo más que un simple vistazo. Es curioso cómo una mirada puede llegar a tocar tan profundamente. En los ojos de esa joven vi algo que me pareció familiar, algo que nunca antes había visto en alguien más. ¿Sería eso lo que me ha atraído? La posibilidad de encontrar una alma semejante a la mía en un mundo que ya no entiende de conexiones. Con el paso de las horas, ambos personajes continuaron con sus vidas, pero el eco del encuentro seguía siendo presente en sus pensamientos. Ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso, ninguno de los dos se arriesgaba a ir más allá de la barrera invisible que los separaba. La vida seguía su curso, pero una parte de ellos comenzaba a preguntarse si realmente estaban viviendo o simplemente existiendo. A medida que avanzaba la tarde, Elena se sentó frente a la ventana de su sala, mirando el mismo paisaje de siempre. Sin embargo, esa tarde, algo había cambiado. La luz del sol, aunque suave, parecía más intensa que de costumbre. En su interior, algo le decía que debía hacer algo con los sentimientos que la atormentaban, pero no sabía qué. ¿Cómo se cambia el rumbo de una vida? ¿Cómo se da ese paso que parece tan grande? No lo sé, pero una cosa es cierta, no quiero seguir así. No quiero seguir esperando a que algo suceda, sin hacer nada para cambiarlo. En la misma ciudad, el hombre se encontraba caminando sin rumbo, sin un destino claro. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Elena, sobre el encuentro en el parque, sobre las oportunidades perdidas y las que aún no se habían presentado. Pero, como siempre, la ciudad seguía siendo un laberinto donde las conexiones entre las personas se desvanecían rápidamente. Quizá esta ciudad está llena de personas como yo. Tal vez hay más de nosotros, vagando en busca de algo que no sabemos definir. Pero, al final, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve buscar algo si no sabemos qué estamos buscando? El día llegaba a su fin, y ambos personajes se encontraban en el mismo punto de partida, sin cambios, sin avances. Pero la semilla de la duda, de la posibilidad de algo más, había sido sembrada en sus corazones, y aunque aún no lo sabían, ese pequeño germen podría ser lo único que necesitaban para cambiar sus vidas. Capítulo 4. El sol de la mañana iluminaba las calles con su luz cálida, pero la ciudad, como siempre, seguía inmersa en su bullicio constante. Elena caminaba rápidamente por la acera, sus pensamientos dispersos entre las tareas que la esperaban en la oficina y el recuerdo de aquel encuentro fugaz que, aunque breve, había dejado una marca indeleble en su mente. La vida continuaba su marcha, pero dentro de ella, algo había cambiado. Es extraño cómo a veces nos aferramos a un momento tan efímero, como si fuera todo lo que realmente importa. Ese encuentro no fue más que un cruce de miradas, pero por alguna razón, siento que encierra algo mucho más profundo, algo que aún no entiendo. Sus pasos resonaban sobre el pavimento, pero su mente volaba lejos de la rutina diaria. Cada rincón de la ciudad parecía más ajeno que nunca, como si todo estuviera relacionado con algo que no alcanzaba a comprender. La gente pasaba a su lado sin mirarla, pero en su interior, Elena sentía que algo se estaba gestando, una necesidad de cambio, una llamada a algo más grande que su vida rutinaria. La verdad es que no quiero seguir así. Quiero algo más, algo que me haga sentir viva de nuevo. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se da el primer paso cuando todo parece tan incierto? Elena había estado viviendo por años en la misma burbuja, un mundo donde nada cambiaba, donde todo seguía el mismo curso. Pero el encuentro con aquel hombre,
Su rostro y la mirada que compartieron le había mostrado que había algo más, algo por descubrir. No se trataba solo de él, sino de lo que él había representado, una posible salida, una puerta abierta hacia algo desconocido. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, el hombre del parque continuaba con su jornada. No dejaba de pensar en Elena, en ese fugaz momento que parecía haberse grabado en su memoria de una manera tan intensa que ya no podía pensar en otra cosa. Cada paso que daba, cada conversación que tenía, lo sentía distante, como si todo lo que lo rodeaba fuera irrelevante en comparación con el pensamiento que lo consumía. ¿Por qué ella sigue en mi mente? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? Apenas la conozco, apenas sé nada de su vida, pero algo en su mirada me dice que tiene algo que ver con lo que estoy buscando. ¿Y si soy yo el que está equivocado? ¿Y si ella no siente lo mismo? El hombre no podía dejar de preguntarse qué habría sucedido si hubiese dado el paso, si hubiera hablado con ella, si hubiese hecho algo para romper el hielo que parecía separarlos, aunque no lo estuviera físicamente. La duda lo consumía, y la idea de perder una oportunidad que ni siquiera sabía si era real lo atormentaba. No sabía si estaba siendo simplemente un soñador o si, en realidad, había algo genuino entre ellos. ¿Qué hay de malo en dar un paso hacia lo desconocido? ¿Acaso vivir siempre en la comodidad de lo conocido es lo que quiero? Pero, ¿y si ella no está buscando lo mismo? ¿Y si todo esto no es más que una fantasía en mi mente? Ambos, en sus respectivos mundos, continuaban con su día, pero algo había cambiado en ellos. La semilla de la duda, de la curiosidad y de la búsqueda de algo más había germinado. Sabían que algo estaba por suceder, pero el miedo a lo desconocido los mantenía en su lugar. Elena llegó a la oficina, y como siempre, se sumergió en las tareas del día. Sin embargo, la sensación de desconexión no la abandonaba. El ruido constante de los teléfonos, las conversaciones de fondo, los papeles que no paraban de acumularse en su escritorio parecían no tener sentido. Estaba físicamente allí, pero su mente seguía viajando hacia el momento que había compartido con aquel hombre. En su interior, algo seguía pidiendo respuesta. Todo sigue igual, pero no soy la misma. ¿Cuándo se convierte uno en alguien diferente? ¿Es acaso ese el propósito de todo esto? ¿Qué significa cambiar, en realidad? La jornada avanzaba y los pensamientos de Elena seguían atrapados entre la rutina y las preguntas que no lograba responder. Pero en el fondo, sabía que algo estaban haciendo dentro de ella. Algo que, aunque confuso y difuso, le ofrecía una perspectiva completamente nueva de su vida. Ya no se trataba solo de seguir un camino trazado, sino de elegir el suyo propio, aunque no tuviera claro hacia dónde la llevaría. El hombre, por su parte, continuaba su día de manera automática. Sin embargo, las imágenes de Elena seguían apoderándose de su mente. Cada vez que veía a una mujer, su pensamiento volaba hacia ella, comparando a cada una con la figura que había conocido por un momento. A pesar de su ansiedad por conocerla, se sentía incapaz de actuar, de dar ese primer paso que tanto deseaba. No sabía si era por miedo al rechazo, o si se trataba de algo más profundo que aún no alcanzaba a entender. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Qué es lo que me atrae tanto? ¿Es solo su mirada o hay algo más que no alcanzo a comprender? No sé si debo arriesgarme a dar ese paso, pero, por otro lado, ¿qué tengo que perder? Si todo esto es solo una ilusión, al menos habré intentado algo diferente. Así, los dos personajes continuaban con sus días, pero la conexión entre ellos, aunque aún no materializada, parecía estar en marcha. La ciudad, con su ruido y su constante flujo de personas, no lograba ahogar lo que estaban haciendo en sus corazones. Aunque el miedo, la duda y la inseguridad los mantenían al margen, ambos sabían que algo estaba por suceder. El encuentro, aunque lejano en el tiempo, los había cambiado. Y, sin saberlo, ambos estaban al borde de un precipicio, mirando el vacío, esperando el momento adecuado para saltar. Capítulo 5. El otoño había llegado a la ciudad, pintando de tonos dorados y rojizos las calles y los parques. Las hojas caían lentamente, cubriendo las aceras con una capa crujiente que parecía cantar al paso de las personas. Elena caminaba por el parque que tanto le gustaba, el mismo donde había cruzado miradas con el hombre semanas atrás. A pesar de los días que habían pasado, no lograba deshacerse de la sensación de que algo había quedado inconcluso entre ellos, algo que la mantenía alerta, expectante. Hoy es otro día más en la rutina, pensó,
mientras se adentraba en el camino que atravesaba el parque. Pero, a medida que avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de ella. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, como si el mismo parque que antes le resultaba familiar, de repente, le hablara de algo desconocido. ¿Qué es lo que me pasa? He pasado por este lugar miles de veces, pero hoy todo parece diferente. Como si algo o alguien estuviera a punto de cruzarse en mi camino otra vez. Elena no podía dejar de pensar en el hombre. Esa mirada tan profunda, tan llena de misterio, aún la perseguía. Había intentado continuar con su vida, sumergirse en sus actividades diarias, pero no podía dejar de sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Algo que tenía que ver con él, aunque no sabía exactamente qué. ¿Qué haría si lo viera otra vez? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría si el encuentro de ayer no fue una coincidencia? ¿Y si él también me está buscando? Esas preguntas rondaban su mente como ecos en la distancia, aunque se resistía a responderlas. En su corazón, el miedo a lo desconocido seguía latente, y la incertidumbre de lo que podría suceder si daba un paso hacia la paralizaba. Pero por otro lado, algo dentro de ella le decía que debía ser valiente, que debía enfrentar esos miedos y buscar lo que su corazón anhelaba. Justo cuando sus pensamientos comenzaban a desbordarse, un familiar tintineo de pasos la sacó de su concentración. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de él, el hombre del parque. Estaba allí, frente a ella, con la misma mirada profunda que tanto la había inquietado. Esta vez, sin embargo, no había fuga, no había excusas. Estaban ahí, frente a frente, en ese preciso momento. Lo que más me sorprende es que no estoy sorprendida, pensó Elena, mientras el silencio entre ambos parecía llenarse de significado. Todo en mi cuerpo me dice que esto tenía que suceder. Pero al mismo tiempo, me siento vacía. No sé qué hacer, no sé qué decir. El hombre, al ver que Elena lo observaba, dio un paso hacia ella. Su rostro se iluminó con una leve sonrisa, pero la tensión que ambos sentían estaba a la vista. Había una energía palpable en el aire, como si la ciudad misma hubiera dejado de moverse para permitirles ese encuentro. «Hola», dijo el hombre, su voz algo insegura, como si no supiera si debía dar ese primer paso o si debía quedarse en silencio. «Hola», respondió Elena, su voz más suave de lo que imaginaba. Creo que te reconozco. De aquel día en el parque». «Sí», dijo él, mirando a su alrededor antes de volver a mirarla a los ojos. «Creo que sí. He estado pensando en ti. No sé por qué, pero no podía dejar de pensar en ti. Lo que ocurrió ese día, lo sentí como algo importante». Elena, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Al parecer, él había sentido lo mismo, pero las dudas seguían nublando sus pensamientos. «Yo también he estado pensando en eso», dijo ella, apenas logrando encontrar las palabras adecuadas. «Aunque no sé por qué. Todo parece tan extraño. Como si fuera una señal, pero no sé de qué». El hombre sonrió levemente, y un aire de complicidad se instaló entre los dos. Ambos sabían que había algo más allá de lo que sus palabras podían expresar, pero las preguntas seguían sin respuesta, como si una invisible barrera los separara, una barrera que ambos sentían pero que no sabían cómo atravesar. «¿Te gustaría caminar un rato?», preguntó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Tal vez podamos hablar más sobre todo esto». Elena dudó por un momento, pero luego asintió. Algo en su interior le decía que debía dar ese paso, aunque no comprendiera completamente lo que estaba sucediendo. Caminaron juntos, sus pasos sincronizados, pero ambos aún pensaban en todo lo que no se habían dicho. La tensión era palpable, pero al mismo tiempo había una cierta paz en la forma en que el tiempo parecía haberse detenido para ellos. «Es curioso», pensó Elena mientras caminaba a su lado. Todo lo que había estado buscando, todo lo que había sentido que faltaba, ahora está aquí, frente a mí. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo desde aquí? ¿Cómo seguimos desde aquí? El hombre, por su parte, no podía evitar sentirse igual de perdido. Cada paso que daban juntos parecía acercarlos, pero al mismo tiempo, una sensación de inseguridad lo invadía. ¿Era posible que aquello tuviera futuro? ¿O sería solo otro recuerdo que se desvanecería como tantos otros? ¿Realmente podemos cambiar nuestras vidas con un solo encuentro? «Es este el momento que he estado esperando», pensaba él,
mientras sentía que el peso de la duda se hacía más pesado con cada palabra no dicha. La caminata continuó en silencio, pero el silencio ya no era incómodo. Ambos sabían que algo había comenzado, aunque no supieran aún qué forma tomaría. Pero esa incertidumbre no los detenía. El encuentro había ocurrido, y con él, algo dentro de ellos se había movido. Y aunque el futuro parecía incierto, ambos sabían que este era el comienzo de algo que solo el tiempo revelaría. Capítulo 6. El parque ya no parecía el mismo para Elena. Aunque las mismas hojas caían de los árboles, la brisa ahora no traía consigo la serenidad habitual. El encuentro con él había dejado una huella indeleble en su mente, como si la ciudad misma hubiera cambiado de color o de ritmo. Durante la caminata, las palabras se sucedían entre ellos, pero siempre quedaban suspendidas, como si ambos estuvieran esperando algo más, pero no sabían exactamente qué. Elena lo observaba con más detenimiento ahora, buscando en sus gestos alguna pista que le diera una idea más clara de quién era él realmente. Su rostro, tan familiar en ese momento, parecía reflejar una mezcla de dudas y curiosidad, como si él mismo se preguntara qué les esperaba en el horizonte. Todo esto me parece tan surrealista, pensaba ella mientras caminaba a su lado, un encuentro que no esperaba, pero que parece que tiene un propósito. Pero, ¿qué propósito? ¿Acaso todo esto es solo un sueño? El hombre, consciente de la mirada de Elena, comenzó a hablar. Su tono era suave, pero cargado de emoción contenida. «Sabes, me parece extraño que nos hayamos encontrado de nuevo. No creo en las casualidades, y me pregunto si esto es una señal de algo. Pero, ¿qué? Es como si algo más grande nos estuviera empujando a estar aquí, a encontrarnos». Elena lo escuchó con atención, pero no sabía cómo responder. De alguna manera, sentía que él tenía razón, que este encuentro no era producto del azar. Había algo más en juego, algo que todavía no alcanzaba a comprender. Sin embargo, no podía dejar de sentirse vulnerable. En su interior, los miedos seguían rondando, tan persistentes como siempre, y no sabía si debía abrirse completamente o seguir resguardándose. «Sí», dijo ella finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. «He estado pensando lo mismo. Pero, al mismo tiempo, no sé si debo dejar que esto avance, o si debo retroceder. Es todo tan incierto». El hombre la miró con una intensidad que la sorprendió. Sus ojos, tan profundos, parecían penetrar en su alma, como si intentara entender sus pensamientos más íntimos. «No tienes que decidirlo ahora», respondió él, su voz más suave. «Lo importante es que estamos aquí, y que por alguna razón, el destino nos ha cruzado en este momento. Lo que pase después, lo descubriremos juntos». Elena no pudo evitar sentir un alivio ante sus palabras. De alguna forma, la invitación a tomar las cosas con calma, a no apresurarse a resolver todo, le dio la sensación de que no estaba sola en sus dudas. Era como si él también compartiera la incertidumbre que sentía, y eso la tranquilizaba. «Supongo que no hay prisa, ¿verdad?», dijo ella, sonriendo tímidamente. «Tal vez lo mejor sea dejar que las cosas sigan su curso, sin forzar nada». «Exactamente», respondió él, deteniéndose un momento para mirarla directamente a los ojos. «No hay prisa». «Lo que sea que tengamos que vivir, lo viviremos. Pero, si somos honestos el uno con el otro, si realmente nos damos la oportunidad de conocernos, entonces las respuestas vendrán solas». Elena asintió lentamente, sin saber bien qué sentir. En el fondo, algo en su interior le decía que debía confiar en él, aunque los temores seguían presentes. Pero había algo en sus palabras que resonaba en su corazón, algo que le daba la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Podían ser lo que quisiera que fueran. El hombre, con una leve sonrisa, dio un paso hacia ella y, sin decir más, continuaron caminando juntos por el parque. Cada paso parecía acercarlos más, pero a la vez, cada silencio que compartían aumentaba la tensión entre ellos. Era como si estuvieran descubriéndose mutuamente, pero también como si estuvieran desconociendo sus propios sentimientos. El miedo a lo desconocido los mantenía alerta, pero también había una cierta expectación en el aire, como si la ciudad, al igual que ellos, estuviera esperando que algo importante sucediera. Mientras avanzaban, Elena no pudo evitar recordar las palabras que él le había dicho: «Si somos honestos el uno con el otro». Era una promesa, una invitación a la transparencia, a abrirse sin reservas. Pero al mismo tiempo, era un reto.
Había algo en ella que no se atrevía a mostrar, algo que temía que si lo compartiera, podría romper el delicado equilibrio que se había formado entre ambos. Soy capaz de ser completamente honesta, pensó Elena mientras miraba el rostro de él. ¿Soy capaz de abrir mi corazón y enfrentar mis miedos? ¿O este encuentro terminará como todos los demás, sin llegar a lo que realmente importa? El hombre, como si pudiera leer sus pensamientos, rompió el silencio con una pregunta que la dejó pensativa. Elena, ¿qué es lo que realmente temes? La pregunta fue directa, pero al mismo tiempo, llena de compasión. Elena se detuvo por un momento, mirando al suelo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero no sabía cómo explicarlo. Era algo que había estado guardando en su interior durante tanto tiempo, algo que solo ella entendía, pero que aún no estaba lista para compartir. No lo sé, dijo finalmente, con un suspiro. No lo sé, pero siento que si te lo dijera, todo esto se desmoronaría. Hay tantas cosas que aún no entiendo de mí misma. El hombre la miró, entendiendo más de lo que ella pensaba. No tienes que explicarlo todo de inmediato. Solo quiero que sepas que, si alguna vez decides compartir lo que llevas dentro, estaré aquí para escucharte. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de Elena. A pesar de la incertidumbre que aún sentía, algo en su interior le decía que podía confiar en él. No sabía a dónde los llevaría este camino, pero por primera vez, estaba dispuesta a caminar por él, sin miedo a lo que el futuro pudiera traer. Capítulo 7. Elena y el hombre seguían caminando juntos por el parque, pero algo había cambiado en su dinámica. La incertidumbre ya no era tan pesada entre ellos, y el silencio que antes les resultaba incómodo, ahora se sentía más natural, como si ambos se hubieran acostumbrado a la presencia del otro. Sin embargo, las palabras no fluían con la misma facilidad que antes. Había algo en el aire, un peso invisible que se cernía sobre ellos, como si cada uno estuviera esperando que el otro dijera algo importante, algo que aliviara la tensión que los rodeaba. Elena, que había estado perdida en sus pensamientos durante el último tramo de su paseo, fue la primera en romper el silencio. Miró al hombre a su lado y, con una voz un poco más firme de lo que había esperado, le dijo: ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en pausa? Como si estuvieras esperando a que algo suceda, pero no sabes qué es ese algo. Simplemente, sientes que algo falta. El hombre la miró sorprendido por la pregunta, pero no tardó en responder. Había algo en la voz de Elena que le indicaba que no era una pregunta trivial, sino algo que había estado rondando en su mente por mucho tiempo. Sí, respondió él, su tono de voz cálido pero reflexivo. He sentido eso muchas veces. Es como si todo estuviera quieto, esperando a que se mueva, pero no sabes cuál es el primer paso. Todo lo que haces parece no ser suficiente, como si estuvieras esperando el momento adecuado para tomar una decisión, pero ese momento nunca llega. Es frustrante. Elena lo miró fijamente, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. No esperaba que él compartiera algo tan íntimo, pero a la vez, esas palabras le dieron una sensación extraña de consuelo. Parecía que él también entendía lo que ella sentía, y por primera vez, no se sintió tan sola en su incertidumbre. Exactamente, dijo ella, casi sin darse cuenta de que sus palabras fluían tan naturalmente como las de él. Es como si todos los días fueran iguales, y no hay nada que te impulse a seguir adelante. Todo parece estar detenido, pero no puedes dejar de buscar, como si supieras que algo más está esperando por ti. El hombre asintió lentamente, y mientras continuaba caminando junto a ella, sus pensamientos se entrelazaban. Algo en su interior le decía que este momento era importante, que sus palabras y las de Elena formaban parte de algo mucho más grande, algo que ambos todavía no alcanzaban a comprender. Pero había una certeza en el aire, como si este fuera el primer paso hacia una verdad que ambos necesitaban descubrir. Tal vez, dijo él finalmente, lo que estamos esperando es una respuesta que está dentro de nosotros mismos. A veces buscamos fuera lo que ya tenemos dentro, esperando que alguien o algo nos dé la clave. Pero tal vez solo necesitamos darnos permiso para mirar hacia adentro. Elena lo miró con más atención. Su perspectiva había cambiado, y ahora comenzaba a cuestionarse si tal vez él tenía razón. Había estado tan enfocada en encontrar respuestas afuera, en las personas y en las circunstancias, que se había olvidado de lo que realmente significaba mirar dentro de sí misma. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Elena, buscando una guía, una forma de empezar a comprender lo que él había mencionado.
Creo que se trata de aprender a estar en silencio con uno mismo, respondió él, deteniéndose por un momento para mirar las hojas caídas alrededor. Cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando dejamos de buscar las respuestas fuera, es cuando empezamos a encontrar claridad. Pero no es fácil. Nos hemos acostumbrado tanto a la rutina, al ruido, que nos olvidamos de escuchar lo que realmente importa. Elena sintió una oleada de comprensión. Por mucho tiempo había estado corriendo, buscando respuestas, sumida en sus propios miedos y ansiedades. Pero tal vez, como decía él, la respuesta no estaba en las prisas ni en las expectativas ajenas. Tal vez todo lo que necesitaba era escuchar su propio ser. Es curioso, dijo ella, casi en un susurro. Siempre pensé que las respuestas venían de afuera. Creía que todo lo que necesitaba para ser feliz estaba allá, en lo que podía conseguir, en lo que podía lograr. Pero, ahora que lo pienso, quizás he estado mirando en el lugar equivocado. El hombre la observó en silencio, y sus ojos reflejaron una comprensión profunda. No dijo nada al principio, pero su mirada le dio a Elena la sensación de que él había recorrido un camino similar. A veces, las respuestas no eran tan complicadas. Solo se trataba de estar dispuestos a enfrentarnos a nuestras propias emociones, a mirar lo que había dentro de nosotros mismos, sin miedo a lo que pudiéramos encontrar. Tal vez lo importante no es encontrar respuestas rápidamente, dijo él finalmente. Quizás se trata de permitirnos estar presentes, de aceptar que las respuestas llegarán cuando menos las esperemos, si estamos dispuestos a escuchar. Las palabras de él resonaron en la mente de Elena mientras continuaban caminando por el parque. Aunque no todo estaba claro, algo había cambiado en ella. Había una sensación de paz que comenzaba a tomar forma en su interior, como si el primer paso hacia la comprensión de sí misma ya hubiera sido dado. El silencio que antes le resultaba incómodo, ahora era su refugio. Tal vez, en ese silencio, encontraría finalmente las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Y mientras caminaban, un nuevo entendimiento parecía fluir entre ellos, como si estuvieran compartiendo un momento que ambos sabían que no olvidarían. El parque, las hojas caídas, la brisa suave, todo parecía estar en su lugar, como si el universo estuviera alineado para este preciso instante. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, algo en el corazón de Elena le decía que ya no tenía miedo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que las respuestas, en algún momento, llegarían. Capítulo 8. El día comenzó a desvanecerse lentamente, como si el sol, agotado de su jornada, decidiera retirarse con la misma calma con la que había llegado. La luz anaranjada que teñía el cielo se reflejaba en las hojas que caían al suelo, creando una atmósfera melancólica pero reconfortante. Elena y el hombre continuaban caminando juntos, aunque la ciudad comenzaba a tranquilizarse, como si el ritmo frenético del día hubiera dado paso a un silencio profundo, el mismo que ahora los rodeaba. Elena sentía que cada paso los llevaba más lejos de la confusión que había estado ocupando su mente durante semanas. El aire fresco y la quietud del momento parecían aliviar algo dentro de ella, algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Era como si, al caminar junto a él, las piezas del rompecabezas de su vida comenzaran a encajar poco a poco. El miedo a lo desconocido seguía ahí, pero no era tan insoportable como antes. Ahora, parecía una presencia que podía manejar, una sombra a la que ya no temía. ¿Te has dado cuenta de lo tranquilo que está todo ahora?, dijo el hombre de repente, como si su pensamiento coincidiera con el de Elena. Su voz, suave pero decidida, rompió el silencio que había envuelto el parque. Elena asintió sin decir nada al principio, saboreando las palabras que él acababa de decir. Sí, había notado la tranquilidad, pero más que eso, había notado cómo se sentía al estar en ese momento con él. No era solo la quietud del entorno lo que la rodeaba, sino también la paz que se estaba comenzando a formar en su interior. Es extraño, respondió ella, girando su rostro hacia él. Siento que hay algo aquí, algo en este lugar y en este momento, que me da paz. Como si, de alguna manera, ya no tuviera que preocuparme tanto por lo que vendrá. El futuro parece menos aterrador. El hombre la miró fijamente, como si la respuesta a su pregunta estuviera justo frente a él, pero aún no fuera capaz de verla completamente. Luego, con una sonrisa en los labios, dijo: quizás el futuro ya no parece tan aterrador porque, al menos por ahora, estamos aquí. Lo que pase después, ya lo veremos. Pero, por lo que parece,
este momento es lo único que realmente importa. Elena se detuvo por un instante, permitiendo que las palabras de él se asentaran en su mente. Lo miró, sorprendida por lo simple pero a la vez profundo que era lo que había dicho. Era cierto, pensó ella, lo que importaba era este momento, este instante exacto, donde no había necesidad de preocuparse por lo que podría suceder más adelante. Es curioso, dijo Elena después de un silencio que ambos compartieron, como a veces olvidamos lo que realmente importa. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por el futuro, por lo que debemos hacer, por lo que los demás esperan de nosotros, que nos olvidamos de vivir el presente. Y ahora, aquí, me doy cuenta de cuánto he perdido por no prestar atención a lo que realmente está pasando a mi alrededor. El hombre la observó en silencio, pero sus ojos reflejaban una comprensión que la hizo sentirse aún más conectada con él. No es fácil, ¿verdad?, respondió él suavemente. Es difícil detenerse y simplemente estar en el momento. Siempre estamos buscando algo más, algo que creemos que nos hará completos, cuando en realidad, la respuesta siempre ha estado dentro de nosotros. Elena dejó que sus palabras flotaran en el aire, sin apresurarse a responder. Era cierto, había estado buscando por tanto tiempo, buscando fuera de sí misma lo que ya poseía. Pero ahora, algo en su interior comenzaba a cambiar. Era como si finalmente hubiera comprendido que no necesitaba ser alguien diferente para encontrar la paz. No necesitaba esperar a que su vida cambiara de una manera drástica para sentirse completa. El simple hecho de estar allí, de caminar con él, ya le ofrecía algo que no había experimentado en mucho tiempo, un sentido de pertenencia. Creo que no había entendido esto antes, dijo Elena, mirando al suelo por un momento. Pensaba que tenía que seguir una ruta definida, que el sentido de mi vida debía ser algo específico, algo que pudiera controlar. Pero ahora veo que tal vez no se trata de eso. Tal vez se trata de permitirnos fluir, de aceptarnos tal y como somos, sin la necesidad de cumplir con expectativas ajenas. Eso es exactamente lo que pienso, respondió el hombre con una sonrisa llena de empatía. A veces, el mayor desafío es dejar de luchar contra nosotros mismos, contra lo que somos realmente. La vida no se trata de alcanzar metas que otros nos imponen, sino de comprender quiénes somos y qué realmente queremos, sin miedo al juicio de los demás. Elena levantó la mirada hacia él, sintiendo una mezcla de gratitud y sorpresa. No esperaba encontrar a alguien con una perspectiva tan similar a la suya, alguien que compartiera su deseo de encontrar la verdad dentro de sí misma y no en los logros externos. Era una conexión profunda, algo que no había anticipado pero que, de alguna manera, ahora sentía como natural. Me alegra que podamos hablar de esto, dijo Elena en un tono suave. Es raro encontrar a alguien con quien puedas compartir estas cosas tan personales, tan profundas. El hombre sonrió y asintió. Sí, creo que también es raro. Pero a veces, las mejores conexiones ocurren cuando menos las esperamos, ¿no? Tal vez el verdadero regalo de todo esto, dijo Elena, pensativa, es que estamos aprendiendo a ver las cosas de una manera diferente. A veces, la vida nos presenta a las personas y situaciones en momentos en los que estamos listos para recibirlas, aunque no sepamos por qué. El hombre se detuvo un momento, observando el atardecer. Sí, es cierto. Tal vez el verdadero propósito de nuestro encuentro no sea el que creíamos al principio. Tal vez simplemente estamos aquí para aprender, para abrirnos a nuevas posibilidades y para ver la vida desde un lugar de paz y aceptación. Ambos continuaron caminando en silencio, pero este silencio ya no era el mismo que al principio. Ya no estaba lleno de dudas ni de temores. Era un silencio de entendimiento, un silencio en el que las palabras no eran necesarias porque ambos sabían lo que el otro pensaba, sin tener que decirlo. A medida que el sol desaparecía detrás de las colinas, dejando atrás solo un resplandor tenue en el horizonte, Elena sintió una paz que nunca antes había experimentado. No sabía qué depararía el futuro, ni qué significaba este encuentro, pero algo le decía que ya no necesitaba tener todas las respuestas. Lo que importaba, al fin y al cabo, era que estaba allí, en ese momento, con él, y todo lo demás podía esperar. Capítulo 9. La noche había llegado sin previo aviso, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por un momento y luego avanzar con una rapidez inesperada. La ciudad, que antes parecía estar llena de vida, ahora se sumía en una calma profunda, interrumpida solo por los murmullos de las calles vacías y el lejano sonido de un coche que pasaba. Elena y el hombre continuaban caminando, pero ahora,
algo en el aire los rodeaba, algo intangible pero palpable que les hablaba sin palabras. ¿Te has dado cuenta de lo diferente que es la noche?, preguntó Elena de repente, mientras sus pasos resonaban suavemente sobre el asfalto. La ciudad parecía transformarse bajo el manto oscuro del cielo, revelando una faceta de sí misma que no había notado antes. El hombre miró hacia arriba, observando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo despejado. Sí, respondió con una ligera sonrisa. La noche tiene una manera de hacernos ver las cosas de otra forma. Todo parece más tranquilo, más reflexivo, casi como si el mundo tomara un respiro después de todo lo que ha ocurrido durante el día. Es curioso, dijo Elena, pensativa. Durante el día, siempre estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer, en las tareas y responsabilidades. Pero por la noche, todo parece detenerse, y podemos ver las cosas con una claridad que el sol a veces nos quita. El hombre asintió, su mirada fija en el horizonte. La noche nos da la oportunidad de detenernos y reflexionar, de mirar hacia adentro sin las distracciones del mundo exterior. Es como si el silencio de la noche nos permitiera escuchar mejor nuestra propia voz. Elena caminó unos pasos más, dejándose envolver por la tranquilidad del momento. Es como si, de alguna manera, la noche nos invitara a escuchar lo que realmente somos. Durante el día, estamos demasiado ocupados persiguiendo cosas, pero por la noche, tenemos tiempo para preguntarnos si esas cosas realmente importan. Y muchas veces, dijo el hombre con una ligera pausa, nos damos cuenta de que no es lo que pensábamos. El silencio de la noche puede ser revelador, pero también es un desafío. Nos enfrenta con nuestra verdad, con lo que realmente somos, sin excusas ni distracciones. Es un desafío, repitió Elena, con una ligera sonrisa, pero también es una oportunidad. Al enfrentar lo que somos, podemos finalmente comprender por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito en este mundo. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero la noche nos ofrece la calma para buscar esas respuestas, sin la prisa que el día impone. El hombre la miró, y por un momento, su expresión se suavizó. Es raro encontrar a alguien que piense de esta manera, dijo. La mayoría de las personas temen la quietud, el silencio. Pero hay algo profundamente hermoso en la tranquilidad de la noche, algo que nos permite ver más allá de las superficialidades de la vida. Es verdad, dijo Elena, con un suspiro. A veces, todo lo que necesitamos es el espacio para ser, para escuchar y para comprender. No siempre tiene que ser complicado. A veces, las respuestas están en el silencio, en la paz que nos rodea, y no en las palabras o en las acciones. Ambos se detuvieron al llegar a un banco bajo un árbol, donde las sombras jugaban con la luz de las farolas cercanas. Se sentaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La noche estaba llena de promesas no dichas, de descubrimientos por hacer, y el tiempo parecía haberse ralentizado, como si el mundo entero hubiera suspendido su marcha solo para darles el momento que necesitaban. Elena miró al hombre, y por primera vez, algo dentro de ella comenzó a asentarse. La incertidumbre que había sentido antes comenzaba a desvanecerse, como si, al caminar junto a él, hubiera encontrado una especie de refugio, una paz que no esperaba hallar. Y aunque no comprendía completamente lo que significaba todo eso, sabía que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Quizás nunca sepamos realmente por qué las cosas ocurren como ocurren, dijo Elena, rompiendo el silencio. Pero tal vez no necesitamos saberlo. Tal vez solo necesitamos ser conscientes de que cada momento, cada paso, nos lleva a algo, incluso si no entendemos completamente a dónde. El hombre la miró fijamente, y una vez más, algo en sus ojos brilló con una comprensión profunda. Exacto. Tal vez la clave está en aceptar lo que tenemos, lo que somos, y lo que está por venir. No todo tiene que ser una respuesta. A veces, vivir con la pregunta es lo que nos permite descubrir lo que realmente importa. Elena asintió, sintiendo una calidez en su interior. Algo se había transformado en ella, algo que no podía explicar con palabras, pero que definitivamente estaba presente. La noche, con su silencio y sus estrellas, les había dado algo más que un respiro, les había ofrecido una perspectiva diferente, una en la que la búsqueda no era una carrera frenética, sino una exploración tranquila de lo que realmente importa. Lo más curioso, continuó Elena, es que, aunque no tengamos todas las respuestas, el simple hecho de estar aquí, ahora, parece suficiente. Como si, de alguna manera,
todo lo que hemos vivido nos ha preparado para este momento. Tal vez eso es lo que importa, dijo el hombre, levantándose del banco. El viaje, la manera en que crecemos con cada paso que damos. No necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos estar abiertos a vivir lo que venga, sin miedo. Ambos se levantaron, y como si en ese instante compartieran un entendimiento silencioso, comenzaron a caminar de nuevo, esta vez con una tranquilidad más profunda, sabiendo que el futuro no tenía que ser un enigma temible, sino una posibilidad por descubrir. La ciudad a su alrededor seguía tranquila, pero ahora Elena y el hombre caminaban como dos almas que, sin comprender completamente el porqué, sabían que algo importante se había revelado esa noche. Algo que, tal vez, solo el tiempo terminaría de desvelar. Pero por ahora, eso era suficiente. Capítulo 10. La madrugada llegó con su luz tenue, desdibujando las sombras de la noche y pintando de gris las calles vacías. La ciudad, todavía dormida, parecía no tener prisa por despertar. Las primeras luces del día se filtraban entre los edificios, iluminando las calles que ya comenzaban a cobrar vida, pero no con la misma prisa que antes. Algo en el aire había cambiado, y los dos caminantes, aunque en silencio, podían sentirlo. Es extraño, dijo Elena, mientras sus pasos resonaban suavemente sobre el pavimento frío. Durante la noche, todo parecía tan lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ahora, con la luz del día, parece que todo está volviendo a su curso. El hombre a su lado observó el cielo, ahora iluminado por un sol tímido. La luz del día siempre tiene esa capacidad. Nos devuelve a la realidad, a las responsabilidades, a lo que debemos hacer. Pero, a veces, olvidamos que el día también es una oportunidad, no solo una serie de obligaciones. Elena lo miró, sorprendida por sus palabras. ¿Una oportunidad para qué? Para empezar de nuevo, dijo el hombre, su tono tranquilo. Cada amanecer es una página en blanco. Aunque nuestras tareas del día puedan ser las mismas, cada día nos da la oportunidad de vivir de manera diferente, de ver las cosas con una nueva perspectiva. Es cierto, murmuró Elena, mientras observaba la ciudad despertar a su alrededor. A veces, parece que estamos atrapados en una rutina, que las cosas nunca cambian. Pero el simple hecho de que haya un nuevo día, una nueva oportunidad, nos recuerda que siempre podemos hacer algo diferente. El hombre sonrió, y por un momento, parecía que había algo más en sus ojos. Exactamente. La rutina nos arrastra, y es fácil caer en ella. Pero lo que importa es cómo elegimos vivir cada momento, cómo decidimos responder a lo que nos sucede. Incluso las cosas más pequeñas pueden tener un gran impacto si estamos atentos a ellas. Sí, dijo Elena, asintiendo lentamente. Es fácil olvidarlo. Pero la verdad es que no tenemos control sobre todo lo que sucede. Lo único que realmente podemos controlar es cómo respondemos a ello. Eso es lo que marca la diferencia, respondió el hombre con una mirada firme. La vida no siempre es predecible, y muchas veces no tenemos poder sobre las circunstancias. Pero siempre tenemos el poder de decidir cómo actuar, cómo mirar el mundo, cómo enfrentarnos a lo que viene. Elena lo observó, sintiendo un destello de comprensión. Por un momento, la ciudad a su alrededor parecía desvanecerse, y lo único que quedaba era ella y el hombre, compartiendo una verdad simple pero profunda. El día comenzaba a extenderse ante ellos, pero, por primera vez, no sentía la presión de lo que tenía que hacer. Solo había una sensación de estar presente, de poder elegir. Tal vez esa es la clave, dijo Elena después de una pausa. Vivir en el presente, sin aferrarnos al pasado ni preocuparnos por el futuro. Tal vez lo único que necesitamos es estar aquí, ahora, y aceptar lo que venga. El hombre asintió, con un ligero movimiento de cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es cierto. Vivir en el presente nos libera de las cargas innecesarias. Nos da espacio para ser quienes realmente somos, sin los juicios ni las expectativas que ponemos sobre nosotros mismos. Ambos caminaron en silencio durante un rato, mientras las primeras personas comenzaban a llenar las calles con sus propios pasos, apresurados o tranquilos, cada uno con su propio ritmo. La ciudad despertaba lentamente, pero, por alguna razón, parecía que Elena y el hombre caminaban a un paso diferente, más pausado, más reflexivo. Es curioso, comentó Elena después de un rato, cómo todo parece ser una elección. Elegir cómo vivimos, cómo vemos las cosas,
cómo respondemos a los desafíos. No es algo que siempre pensemos conscientemente, pero es algo que está ahí, en cada momento. Es cierto, respondió el hombre. Y la belleza de eso es que, aunque no podamos controlar todo, siempre podemos decidir cómo caminar a través de la vida. Si lo hacemos con apertura y conciencia, descubrimos cosas que de otro modo se nos escaparían. Elena sonrió, mirando al hombre con una nueva apreciación. Nunca había pensado en ello de esta manera. Siempre sentí que la vida era algo que simplemente sucedía, pero ahora me doy cuenta de que tengo más control del que pensaba. Lo tenemos, dijo el hombre con una leve sonrisa. Solo tenemos que recordar que somos los que decidimos qué significa cada momento. Y a veces, es la forma en que vemos las cosas lo que cambia todo. Ambos continuaron caminando, cada uno con sus pensamientos, pero ahora compartiendo una comprensión más profunda de lo que significaba realmente vivir. Las calles de la ciudad seguían llenándose de ruido, de movimiento, de personas que buscaban su propio camino, pero para Elena, el día ya había adquirido una nueva luz, una luz que la invitaba a vivir de manera diferente, a aprovechar la oportunidad de cada amanecer para ser consciente de las elecciones que hacía, por pequeñas que fueran. Quizás, dijo Elena al final, el verdadero desafío no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Qué sentido le damos a cada paso que damos? ¿Cómo elegimos caminar a través de nuestras vidas? Exactamente, respondió el hombre. La vida es lo que decidimos hacer de ella. No hay recetas, no hay garantías. Pero al final, lo que cuenta es la manera en que vivimos cada momento, cada día. El sol había comenzado a elevarse con fuerza, y la ciudad, aunque siempre cambiante, parecía más tranquila de lo que había estado antes. Elena y el hombre, ahora con una conexión más profunda, continuaban caminando hacia el horizonte, cada uno con su propio camino, pero sabiendo que, por ese breve momento, habían compartido algo más que palabras. Habían compartido una verdad. Capítulo 11. El día avanzaba con paso lento, pero la ciudad se mantenía viva, vibrante, en su usual flujo de movimientos. El bullicio de las calles, los gritos lejanos de los vendedores, el ruido de los tranvías y los pasos apurados de los que se apresuraban, todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, para Elena, todo parecía de alguna manera ajeno, como si el tiempo transcurriera a otro ritmo, como si ella y el hombre con el que caminaba estuvieran en una burbuja, fuera de lugar, observando la vida sin ser parte de ella. Es curioso, comenzó a decir Elena mientras observaba el ajetreo a su alrededor. Cuánto de lo que hacemos parece ser solo un acto automático, como si estuviéramos condenados a seguir una serie de pasos predecibles. Nos levantamos, trabajamos, comemos, dormimos, y luego lo repetimos. Es como si nada realmente cambiara. El hombre, que había estado en silencio, pensó por un momento antes de responder. La rutina puede ser engañosa. Nos da una sensación de control, de seguridad, pero al mismo tiempo, nos hace olvidar lo que realmente está ocurriendo a nuestro alrededor. A veces, lo que parece ser una repetición es en realidad un flujo continuo de oportunidades, de pequeños cambios que, si no prestamos atención, pasan desapercibidos. Sí, lo he sentido, dijo Elena, mirando fijamente las calles. Nos aferramos tanto a lo que conocemos, a lo que nos parece seguro, que no vemos lo que está justo frente a nosotros. Es como si tuviéramos miedo de salir de esa burbuja. El hombre sonrió levemente, sus ojos observando con calma el panorama urbano. Es natural tener miedo. Es parte de ser humano. Pero también es cierto que, en el momento en que decidimos salir de esa burbuja, en el momento en que nos damos la oportunidad de ver las cosas de otra manera, comenzamos a descubrir algo nuevo. Algo que estaba ahí todo el tiempo, pero que no habíamos notado. Es como un despertar, reflexionó Elena, sintiendo una ligera sensación de desconcierto. Pero, ¿cómo despertamos realmente? ¿Cómo dejamos de vivir en piloto automático? Despertar, dijo el hombre con tono suave, es darse cuenta de que no estamos atrapados. Es empezar a ver cada acción como una oportunidad para algo más, para algo profundo, no solo una serie de gestos sin significado. Puede ser tan simple como observar el aire que respiramos, la luz que cambia de color a lo largo del día, el sonido de un río o de los árboles meciéndose con el viento. Lo que necesitamos es atención, una atención plena al momento, a lo que realmente estamos viviendo, no solo al hecho de hacer las cosas. Elena asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Es curioso cómo nunca pensamos en esas cosas,
en cómo todo lo que hacemos se vuelve tan rutinario que ya no vemos la belleza en lo que nos rodea. Ni siquiera somos conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Exacto, dijo el hombre. Y lo que es aún más curioso es que, al estar tan atrapados en nuestras mentes y preocupaciones, dejamos de ver las pequeñas maravillas que componen nuestra existencia. Creemos que la vida es solo lo que se ve a simple vista, pero en realidad, cada momento está lleno de capas, de significados ocultos que se revelan solo cuando dejamos de estar tan enfocados en nosotros mismos. Es como si estuviéramos ciegos, dijo Elena, mirando las personas que pasaban junto a ellos sin realmente verlas. Ciegos a la vida misma. Así es, respondió el hombre, pero la buena noticia es que podemos aprender a ver de nuevo. El primer paso es estar presentes. Estar completamente aquí, ahora. No en el pasado, ni en el futuro. Solo en este momento. La vida se nos escapa cuando no la vivimos plenamente. Elena pensó por un momento. Entonces, ¿deberíamos hacer algo con esto? Con esta toma de conciencia, quiero decir. O simplemente aceptarlo y seguir adelante. Lo que hagas con esta conciencia depende de ti, respondió el hombre. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes que la vida está frente a ti, esperando ser vivida? ¿Vas a seguir en el mismo camino, sumida en la rutina, o vas a elegir ver las cosas de una manera diferente? Elena caminó en silencio por un rato, sintiendo las palabras del hombre como una invitación, una llamada a algo más. Por primera vez, se dio cuenta de que había estado esperando que la vida le llegara, que algo cambiara, pero lo que realmente necesitaba era hacer el cambio ella misma, dentro de sí misma. No sé qué hacer con todo esto, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Pero sí sé que hay algo diferente en mí, algo que quiere cambiar. Quiero ver las cosas con nuevos ojos, sentir lo que nunca sentí antes. No sé si es miedo o emoción, pero lo quiero. El hombre la miró con una leve sonrisa en los labios. Eso es todo lo que necesitas, Elena. El deseo de ver más allá. De vivir de manera más plena. Si tienes ese deseo, entonces todo lo demás caerá en su lugar. La vida te mostrará el camino, solo tienes que estar dispuesta a caminar por él. Supongo que todos estamos esperando algo, dijo Elena, una chispa de comprensión en sus ojos. Estamos esperando que algo cambie fuera de nosotros, cuando, en realidad, todo empieza dentro. Exactamente, dijo el hombre con un tono firme. El mundo exterior es solo un reflejo de nuestro mundo interior. Cuando cambiamos nuestra forma de ver, cuando cambiamos nuestra forma de vivir, todo lo demás comienza a cambiar con nosotros. Elena sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa tranquila pero llena de significado. Creo que finalmente estoy comenzando a entender. Mientras caminaban juntos, la ciudad seguía su curso, ajena a las revelaciones que acababan de compartir. Las personas pasaban junto a ellos, cada una inmersa en su propio mundo, pero Elena ya no sentía que formaba parte de esa multitud. Ahora sabía que, por dentro, todo había cambiado. Ella había comenzado a despertar, y no había vuelta atrás. El camino estaba frente a ella, y solo dependía de ella caminarlo con los ojos bien abiertos. Capítulo 12. La mañana siguiente se presentó fría y gris, con un cielo cubierto de nubes que oscurecían la ciudad. Elena se despertó tarde, la sensación de incomodidad en su interior aún presente. Había pasado la noche dándole vueltas a las palabras del hombre, intentando comprender lo que había sentido, lo que había experimentado. Algo dentro de ella había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Había una inquietud profunda, una sensación de que todo lo que conocía ya no era lo mismo. Tal vez la rutina que había seguido durante tanto tiempo había comenzado a perder su sentido. Se levantó de la cama y caminó hasta la ventana, observando el panorama de la ciudad. Las calles estaban mojadas por la lluvia caída durante la noche, y el aire tenía un olor fresco, casi purificador. La gente comenzaba a salir de sus casas, apresurada, siguiendo el mismo ritmo de siempre. La vida continuaba sin detenerse, sin esperar. Elena se preguntaba si alguna vez algo cambiaría en ella. Si las palabras del hombre realmente habían dejado una huella o si solo eran un pensamiento pasajero, una idea vaga que se desvanecería con el tiempo. Sin embargo, una parte de ella sentía que algo había comenzado a moverse en su interior, como si un despertar silencioso estuviera ocurriendo, algo que no podía ignorar. Decidió salir a caminar.
Tal vez el aire fresco ayudaría a despejar su mente. Mientras caminaba por las mismas calles por las que tantas veces había paseado sin pensar, algo nuevo comenzó a emerger. Las personas a su alrededor, los edificios, los coches, todo parecía estar visto a través de una lente diferente. Ya no solo veía la superficie de las cosas, ya no solo percibía la rutina en movimiento, sino que comenzaba a notar los pequeños detalles que antes se le escapaban. Observó cómo el viento hacía mover las hojas de los árboles, cómo el sol se filtraba entre las nubes, creando haces de luz que iluminaban los rincones de la ciudad. Era como si todo tuviera una nueva dimensión, una profundidad que antes no había podido ver. En esos momentos, Elena se sintió parte de algo mucho más grande, como si finalmente estuviera conectada con el mundo que la rodeaba. La voz del hombre resonaba en su mente. La vida se nos escapa cuando no la vivimos plenamente. ¿Qué significaba realmente vivir plenamente? Se había sentido tan atrapada en su propia vida, en sus propios pensamientos, que nunca se había permitido ver más allá de sus propios límites. Quizás la clave estaba en dejarse llevar, en permitir que la vida se deslizara a través de ella, sin resistirse. ¿Qué haría yo si no tuviera miedo?, pensó Elena en voz baja, mientras continuaba su caminar. En su mente surgieron imágenes, recuerdos de momentos en los que había dejado que el miedo la detuviera, de situaciones en las que había dejado de actuar porque no se sentía capaz o porque temía el fracaso. Pero ahora, algo dentro de ella comenzaba a desafiar esos temores. Tal vez ya no quería vivir con esa limitación, tal vez quería más. Más que solo sobrevivir, más que simplemente seguir el curso de la vida sin cuestionarlo. Al caminar por el parque, se encontró con un banco vacío y se sentó. Observó a los niños que jugaban cerca, corriendo, riendo sin preocupaciones, disfrutando del momento sin pensar en el mañana. La libertad con la que vivían la sorprendió. ¿Cuándo había perdido ella esa capacidad de disfrutar del presente sin reservas? ¿Cuándo se había olvidado de cómo vivir como ellos, sin la constante preocupación por lo que vendría después? La mente de Elena seguía dando vueltas, pero esta vez no sentía que esas preguntas fueran una carga. En cambio, las veía como una invitación, una oportunidad para cambiar su manera de vivir, para liberar su mente de las cadenas invisibles que ella misma había colocado a lo largo de los años. Se dio cuenta de que no necesitaba respuestas inmediatas, que el camino no tenía que ser claro desde el principio. Solo necesitaba dar el primer paso, solo necesitaba permitir que la vida le mostrara lo que tenía preparado. Fue entonces cuando vio a alguien acercándose a ella. Era el hombre con el que había hablado el día anterior. Su presencia no la sorprendió. Más bien, era como si él también estuviera esperando este momento, como si su encuentro fuera inevitable. Pensé que te encontraría aquí, dijo él con una sonrisa tranquila. A veces, el silencio de la naturaleza puede ser el mejor lugar para encontrar respuestas. Elena lo miró, pero no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, simplemente asintió con la cabeza, reconociendo que, aunque no tenía todas las respuestas, estaba lista para explorar lo que la vida tenía para ofrecer. Quizás no necesitaba tener todo claro. Tal vez lo único que necesitaba hacer era estar presente y aceptar lo que surgiera en el camino. ¿Y tú?, preguntó Elena. ¿Tú también has encontrado lo que buscabas? El hombre se sentó a su lado en el banco, observando el parque, pero sin prisa. No creo que alguien realmente encuentre lo que busca, como si fuera un objeto concreto. La vida no se trata de encontrar algo específico, sino de vivir cada momento, de aceptar lo que viene con apertura y sin juicio. Es más una cuestión de estar dispuesto a experimentar, a aprender y a crecer, que de encontrar algo en particular. Elena lo miró fijamente, pensando en sus palabras. La idea de no estar buscando algo específico le resultó extraña, pero a la vez liberadora. Tal vez había estado buscando demasiado, tal vez había estado buscando respuestas cuando lo único que necesitaba era estar abierta al flujo de la vida, permitir que todo viniera de forma natural. Así que, ¿no hay un destino que deba alcanzar?, preguntó Elena, con una ligera sonrisa en los labios. No exactamente, dijo el hombre, pero eso no significa que la vida no tenga sentido. Al contrario, el sentido está en cada momento, en cada elección que hacemos. Lo importante es cómo decidimos vivir ese momento. Eso es lo que realmente da forma a nuestra vida. Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo,
no sentía que necesitaba tenerlas. Estaba empezando a entender que vivir no era una cuestión de tener todo bajo control, sino de estar dispuesta a aceptar lo que el mundo tenía para ofrecer, con sus sorpresas, sus incertidumbres y sus momentos de belleza. Creo que estoy comenzando a entender lo que quieres decir, dijo Elena con una sonrisa tranquila, y creo que estoy lista para vivir de una manera diferente. El hombre la miró con una mirada aprobatoria, como si hubiera sabido todo el tiempo que ese momento llegaría. Es solo el comienzo, respondió con suavidad. Pero es un buen comienzo. Capítulo 13. Elena despertó al día siguiente con una sensación diferente, una ligera calma que no había sentido en mucho tiempo. Había algo profundo y sereno dentro de ella, como si, poco a poco, los pensamientos se fueran asentando, como si la niebla se estuviera levantando. En las últimas semanas, su vida había tomado giros inesperados, desde ese primer encuentro con el hombre en el parque hasta los momentos de reflexión que le siguieron. No solo había comenzado a cuestionar su vida, sino que también había comenzado a redescubrir la paz que se encontraba en su interior, una paz que, hasta ese momento, no había conocido o que había perdido en el tumulto del día a día. Mientras preparaba su café por la mañana, sus pensamientos seguían regresando a las palabras que había escuchado. La vida no se trata de encontrar algo específico, sino de vivir cada momento, de aceptar lo que viene con apertura y sin juicio. Algo en esas palabras le había calado hondo, como si hubiera tocado una parte de su ser que había estado dormida. Tal vez había estado buscando una respuesta concreta, una guía exacta para vivir, pero ahora entendía que las respuestas no siempre vienen en forma de certezas. A veces, la respuesta está en cómo nos enfrentamos al momento presente, en cómo decidimos ver la vida, sin aferrarnos a un destino predeterminado. Decidió salir a caminar por la ciudad, como había hecho en los días anteriores. La rutina ya no la sentía como una obligación, sino como una oportunidad para explorar. Mientras paseaba por las calles conocidas, observaba a las personas a su alrededor de una manera diferente. Antes, se sentía como una espectadora distante, pero ahora, cada persona, cada rostro, parecía contar una historia que no podía ser ignorada. En algún punto, había dejado de ver la vida a través de una capa de indiferencia, y ahora comenzaba a sentirla como algo vivo, palpitante. Al llegar al parque, se sentó en el mismo banco donde había hablado con el hombre la última vez. No lo había vuelto a ver desde entonces, pero algo en su interior le decía que le estaría cerca en algún momento, como si estuviera esperando que ella llegara a ese lugar en particular, a esa realización personal que parecía estar cada vez más cerca. Y, efectivamente, después de unos minutos, vio cómo se acercaba, caminando con la misma calma que él siempre tenía. No parecía sorprenderse de verla allí, como si todo estuviera perfectamente alineado. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó el hombre, su voz suave pero llena de una calidez que invitaba a la reflexión. Elena lo miró y, por un momento, no supo qué decir. No sabía si había encontrado todas las respuestas que buscaba, pero sí sabía que algo dentro de ella había cambiado. Estaba en paz, en un nivel que no había experimentado antes. Algo había dejado de ser una carga, algo en su vida se había liberado. «Me siento diferente», respondió finalmente. «Es como si ya no tuviera miedo de mirar lo que está delante de mí. Como si, por fin, pudiera ver las cosas tal como son, sin tratar de cambiar lo que no puedo controlar». El hombre sonrió, como si sus palabras fueran la respuesta que había estado esperando. Se sentó junto a ella, mirando el parque con una tranquilidad que parecía ser parte de su naturaleza. «La vida siempre está sucediendo, Elena», dijo él, mirando el movimiento de la gente y los árboles que se balanceaban suavemente con la brisa. «Nosotros somos los que, a veces, nos quedamos atrapados en la ilusión de que debemos forzar las cosas para que encajen. Pero todo tiene su tiempo, y todo llega en el momento que debe llegar, sin esfuerzo». Elena asintió lentamente. Algo en sus palabras resonaba con ella. Había estado luchando durante años, luchando por encontrar el camino correcto, por tener siempre el control. Pero, como él había dicho, tal vez no se trataba de eso. Tal vez la clave estaba en la aceptación, en permitir que las cosas vinieran y se fueran sin aferrarse demasiado a ellas. «¿Es fácil vivir así?», preguntó Elena, con una ligera sonrisa en los labios, casi como si se sintiera tímida por la pregunta. «¿Es fácil dejar ir ese control?». El hombre la miró con una ligera sonrisa y negó con la cabeza. «No es fácil, pero tampoco es difícil. Es un proceso,
un camino. Y, a veces, lo más difícil es darnos cuenta de que la vida no necesita nuestra lucha constante. No tenemos que forzarla. Solo tenemos que estar presentes y permitirnos ser parte de ella. Elena pensó en eso por un momento, sintiendo que cada palabra que él decía encajaba en un rompecabezas que había estado armando en su interior. Ella ya no quería vivir atrapada en el miedo al futuro, ni en las expectativas que había puesto sobre sí misma. Quería simplemente vivir, disfrutar de los momentos, dejarse llevar por el flujo de la vida, sin resistencias innecesarias. Tal vez estoy aprendiendo a soltar, dijo finalmente, con una expresión pensativa. Tal vez eso es lo que necesito hacer, dejar de aferrarme a todo lo que no puedo controlar. El hombre la miró con ternura. Eso es exactamente lo que estás haciendo. Y eso es todo lo que realmente necesitamos hacer. Solta Fleur y Star presents. La vida no es un destino, es un viaje, y el viaje es mucho más valioso que cualquier llegada. Elena asintió, sintiendo cómo esas palabras calaban profundo en su ser. No sabía si había llegado al final de su búsqueda, pero ya no sentía la urgencia de encontrar respuestas inmediatas. Lo que importaba ahora era vivir, en su totalidad, sin reservas. Y en ese momento, en ese parque, bajo la sombra de los árboles, sentía que, por fin, estaba comenzando a hacerlo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, llenando el cielo de colores cálidos, Elena sintió una paz que nunca antes había experimentado. El hombre se levantó y le dedicó una última sonrisa. Recuerda, dijo con suavidad, vivir no se trata de llegar a algún lugar, sino de estar aquí, ahora, disfrutando de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Elena lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para aceptar todo lo que la vida tenía preparado. Sin miedo, sin dudas, solo con el deseo de vivir plenamente. Capítulo 14. Elena había pasado los días siguientes con una calma renovada, como si su mente hubiera dejado de luchar contra los vaivenes de la vida y ahora se hubiera rendido, aceptando el flujo natural de las cosas. Cada momento parecía llenarse de una serenidad que antes le resultaba inalcanzable. A medida que se adentraba en sus rutinas diarias, su forma de mirar la vida había cambiado. Lo que antes consideraba obligaciones o desafíos, ahora los veía como oportunidades para vivir plenamente, para ser consciente de cada paso, de cada respiración. Había llegado a comprender que el verdadero reto no era escapar de las dificultades, sino aprender a abrazarlas sin miedo. Esa mañana, después de un desayuno tranquilo, decidió dar un paseo largo por la ciudad. Se dirigió hacia el parque, como era su costumbre, aunque esta vez su paso no era apresurado ni cargado de expectativas. Simplemente caminaba, disfrutando de la belleza a su alrededor. El aire fresco acariciaba su rostro, y la luz del sol iluminaba las hojas de los árboles, creando destellos dorados que parecían bailar a su alrededor. Era un día más, pero algo lo hacía especial, algo dentro de ella sentía que el día estaba lleno de promesas. Al llegar al parque, como si hubiera sido una casualidad, vio al hombre una vez más. Él estaba sentado en el banco al que solían acudir, con esa calma imperturbable que ya conocía. En ese instante, Elena sintió que no había necesidad de palabras, que la conexión entre ellos era más profunda que cualquier conversación superficial. El hombre la miró al verla acercarse, y con una ligera sonrisa, la invitó a sentarse junto a él. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, como si ya supiera la respuesta, como si su pregunta fuera solo una formalidad en un encuentro entre almas que compartían un entendimiento mutuo. Elena se sentó y miró a su alrededor antes de responder. Todo parecía tan sereno, tan equilibrado. Como si cada hoja en el suelo, cada movimiento del viento, fuera parte de una sinfonía silenciosa. Sintió la paz en su interior, una paz que ya no parecía efímera, que ya no dependía de las circunstancias externas. Había algo dentro de ella que había aprendido a aceptar, algo que, finalmente, le permitía estar en paz con el momento presente. «Me siento tranquila», dijo finalmente, y esas palabras fueron suficientes para describir lo que había estado viviendo. Tranquila, en paz, y con una extraña sensación de que todo está bien, tal como está. El hombre asintió, con una expresión sabia, casi como si estuviera esperando esas palabras. Había algo reconfortante en su presencia, algo que le recordaba a Elena que no tenía que tener todas las respuestas para sentirse completa. A veces, la vida se trataba solo de estar, de experimentar, de permitir que las emociones fluyeran sin tratar de controlarlas.
Es interesante, continuó el hombre, mirando al horizonte mientras hablaba, cómo nuestra mente puede estar tan llena de ruido, tan llena de preocupaciones, de expectativas, de miedos. Pero cuando dejamos de luchar contra todo eso, cuando simplemente lo permitimos estar, es como si el ruido se disipara y quedara solo la claridad. Elena asintió, sintiendo que esas palabras resonaban profundamente en ella. Había pasado mucho tiempo luchando contra sus propios pensamientos, contra el miedo al futuro, contra la necesidad de tener siempre un propósito claro. Pero ahora entendía que la vida no era una batalla, sino un proceso, un fluir constante que no requería fuerza, solo presencia. Es curioso cómo nos pasamos toda la vida buscando respuestas, buscando lo que nos haga sentir completos, reflexionó Elena, pero tal vez, lo que necesitamos no es buscar, sino simplemente estar abiertos a lo que venga, sin tratar de forzarlo. El hombre sonrió, y su expresión parecía afirmar todo lo que Elena acababa de decir. Exactamente. La vida no se trata de encontrar una respuesta definitiva, sino de aceptar cada momento tal como llega. Cada momento tiene su propósito, y cada experiencia tiene algo que enseñarnos, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Elena miró al hombre, como si por fin comprendiera algo que había estado eludiendo durante tanto tiempo. La vida no era un rompecabezas que tuviera que resolverse, ni un guión que debía seguirse al pie de la letra. Era un viaje, uno lleno de momentos pequeños pero significativos, de momentos de calma y caos, de dudas y certezas, todo entrelazado en un todo que no necesitaba ser comprendido por completo. Creo que por fin lo entiendo, dijo Elena, con una sonrisa que reflejaba una nueva luz en sus ojos. No es acerca de tener todo bajo control, no es acerca de saber lo que va a pasar. Es simplemente vivir, sin aferrarse a las expectativas. El hombre la miró fijamente, como si esas palabras fueran la última lección que ella necesitaba aprender. Es un buen entendimiento, dijo suavemente. Ahora, solo recuerda vivir con él, sin aferrarte demasiado a nada. La vida siempre cambia, siempre fluye. Solo nosotros podemos decidir si nadamos con ella o si tratamos de resistirnos. Elena se quedó en silencio, absorbida por la profundidad de esas palabras. No sentía la necesidad de responder. Ya lo había comprendido, en su corazón, de una manera que las palabras no podían expresar. La vida no era una cuestión de control, de lucha, ni de encontrar todas las respuestas. Era una cuestión de fluir con lo que venía, de abrazar la incertidumbre, y de estar presente, sin reservas. El día avanzaba lentamente, y el parque seguía siendo un refugio de serenidad. Elena se dio cuenta de que había aprendido a dejar ir, a soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Con cada paso que daba en ese nuevo camino, con cada momento que vivía con apertura, se sentía más ligera, más libre. No necesitaba más explicaciones. Solo necesitaba vivir. Y, por fin, estaba lista para hacerlo. Así, en ese tranquilo banco del parque, Elena encontró la paz que tanto había buscado. Y supo, sin lugar a dudas, que el verdadero camino hacia la felicidad no era un destino final, sino el viaje constante de ser, de vivir, y de estar presente en cada momento. Capítulo 15. Elena se encontraba al borde de un nuevo despertar, una nueva perspectiva que surgía en su ser como el sol que se levanta sobre el horizonte al amanecer. Todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido a lo largo de este tiempo, no había sido un simple proceso de reflexión. Había sido una transformación silenciosa, una que se había gestado en lo profundo de su ser sin que ella siquiera se diera cuenta. Cada día que pasaba, la vida parecía más clara, más comprensible, aunque el misterio nunca dejara de existir. Sin embargo, había algo en su corazón que ya no necesitaba respuestas definitivas. La incertidumbre, la pregunta sin respuesta, ya no era una amenaza, sino una invitación a vivir sin aferrarse a nada. Esa mañana, cuando despertó, una sensación de paz la envolvía. No había rastro de ansiedad ni de las preocupaciones que solían acecharla al inicio de cada día. Elena entendió que había llegado a un punto en el que ya no se trataba de cómo las cosas debían ser, sino de cómo eran. En la aceptación de la vida tal como se le presentaba, encontró la libertad. No necesitaba comprender cada detalle ni seguir un camino perfectamente trazado. Simplemente necesitaba vivir, estar y fluir. Al salir a la calle, una brisa suave la acarició, como si el mismo aire se alineara con su estado interno. Observó el ajetreo de la ciudad, la gente apresurada que pasaba sin notar los pequeños milagros a su alrededor.
Elena había llegado a ver la belleza en lo cotidiano, en lo que otros pasaban por alto. El sonido de los pájaros al amanecer, las hojas caídas que crujían bajo sus pies, la risa de un niño que jugaba en la acera. Todo parecía resplandecer con una luz propia, como si el mundo, antes opaco y distante, ahora tuviera un significado profundo en cada pequeño gesto. Con cada paso que daba, Elena sentía que la vida le sonreía. Sabía que lo que había experimentado hasta ahora no era el final, sino una etapa, un peldaño en un largo viaje. Los días siguientes, aunque llenos de las mismas rutinas, serían diferentes. Ella lo sabía porque su interior había cambiado. Ya no temía lo que el futuro le trajera. Había aprendido que el miedo solo podía existir cuando uno se aferraba al control, cuando uno intentaba encerrar la vida dentro de los límites de lo conocido. Ahora, Elena estaba dispuesta a soltar esos límites, a dejarse llevar por la corriente, a fluir con lo que viniera, sin resistirse. Al caminar por la ciudad, sus pensamientos se dispersaban entre las imágenes que se le presentaban, los edificios, los transeúntes, el sol que comenzaba a calentar el aire. Todo parecía conectarse, todo parecía tener un propósito, incluso los momentos de caos o confusión que antes la desconcertaban. Todo es parte de un proceso, pensó. El caos no era un enemigo, era simplemente una fase necesaria para que el orden pudiera surgir. La vida misma era un eterno equilibrio entre el orden y el caos, entre lo conocido y lo desconocido, entre la quietud y el movimiento. Se detuvo frente a una flor que había crecido en una grieta del pavimento, una flor pequeña, frágil, pero que, de alguna manera, había encontrado su lugar en ese mundo tan grande y ruidoso. Elena sonrió ante la imagen de esa flor solitaria, recordándose a sí misma que, a veces, las cosas más simples eran las más poderosas. Ese era el secreto, el arte de vivir, no buscar la perfección, sino encontrar la belleza en cada momento tal como es. Cada flor, cada sonrisa, cada gesto de amabilidad era suficiente. No necesitaba más. De repente, algo la hizo volver a la realidad. Un hombre, un desconocido, se le acercó y la miró fijamente. Su rostro reflejaba una expresión que parecía entre la curiosidad y la reflexión. Elena lo miró sin sorprenderse, como si hubiera estado esperando esa interacción, como si las personas fueran solo piezas de un gran rompecabezas que se reunían en el momento adecuado. ¿Te pasa algo?, le preguntó el hombre, con voz suave, pero llena de interés genuino. No era una pregunta común, algo vacío. Había una búsqueda en sus ojos, una necesidad de saber más. No era solo por cortesía. Elena sonrió, casi en broma, mientras se tomaba un momento para procesar la pregunta. Nada en particular, respondió con calma. Solo, estoy aquí. Viviendo, como todos. El hombre parecía pensativo por un momento, como si sus palabras tuvieran una profundidad mayor de la que él mismo había anticipado. A veces me pregunto si la gente realmente sabe lo que significa estar aquí, en este momento. Todos corren detrás de algo, pero nadie parece encontrar lo que busca. Elena asintió, comprendiendo bien a qué se refería. Lo que estamos buscando, quizás, es algo que ya tenemos dentro de nosotros, algo que no necesita ser encontrado, sino simplemente vivido. El hombre la miró con más atención ahora, como si, de repente, algo hubiera encajado en su mente. Nunca lo había visto de esa manera, dijo suavemente, como si el descubrimiento hubiera sido más grande de lo que las palabras podían expresar. Es porque no se trata de buscar, ni de encontrar, respondió Elena. Se trata de dejar ir, de soltar la necesidad de controlar todo y aceptar lo que es, sin miedo. El hombre asintió, y por un momento, ambos compartieron un silencio profundo, lleno de entendimiento. La ciudad siguió su curso alrededor de ellos, pero en ese instante, todo parecía detenerse, como si el tiempo hubiera cedido a la verdad que ambos acababan de compartir. Elena entendió, de nuevo, que la verdadera conexión no necesitaba palabras. Solo se trataba de estar presentes, de aceptar la vida tal como es. Con una sonrisa, el hombre se alejó, y Elena siguió caminando. No tenía respuestas definitivas, y no las necesitaba. Había aprendido a dejarse llevar por la vida, a aceptar lo que llegara sin resistirse. Sabía que la vida continuaría fluyendo, que las dificultades y los momentos de alegría se sucederían sin pausa, y que todo, al final, tendría su razón de ser. Y así, mientras la ciudad seguía su marcha, Elena siguió caminando,
sabiendo que ya no necesitaba hacer nada más que vivir el momento. La paz, al fin, estaba dentro de ella, y allí, en su corazón, había encontrado el lugar donde todo lo que había buscado había sido finalmente hallado, el aquí y el ahora. Y así, con este último paso de Elena, llegamos al final de otro capítulo lleno de reflexión y crecimiento. La vida, tal como se muestra en esta historia, es un camino constante de aprendizaje, aceptación y conexión con el momento presente. Quizás, como Elena, todos podamos encontrar esa paz en la que no necesitamos tener todas las respuestas, sino simplemente vivir y ser parte del flujo natural de las cosas. Si este viaje te ha tocado, si has encontrado algo en esta historia que resuene contigo, te invito a apoyar este canal. No olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campana para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido que nos invita a reflexionar, a crecer y a buscar esa paz interior que tanto anhelamos. Si tienes algún comentario, o si alguna parte de esta historia te ha dejado una enseñanza, me encantaría saberlo. Puedes dejarlo en los comentarios, donde también te animo a compartir este vídeo con tus seres queridos, para que más personas se unan a esta comunidad de reflexión y aprendizaje. Gracias por ser parte de este camino, por escuchar, por pensar y por estar presente. Nos encontramos en el siguiente capítulo, con más historias que nos invitarán a seguir descubriendo el poder de la hora, del ser y del vivir. Hasta pronto, y que encuentres paz en cada momento.